Bueno, es el dato del día, desde luego, el dato de inflación de Estados Unidos, 4,9%, queda mejor de lo que se esperaba un 5%, exactamente lo mismo que teníamos en el mes anterior, y los mercados hoy lo han celebrado, tampoco por todo lo alto, pero con subidas, con relativa tranquilidad. Desde luego que hay mucho que analizar. ¿Cómo va a responder la Reserva Federal? Si es momento entonces ahora, teniendo en cuenta que la FED probablemente pueda pausar esa subida de tipos en una de las próximas reuniones, si es momento de invertir en renta fija. Muchas cuestiones, desde luego, que le vamos a preguntar en los próximos minutos a José Luis García Muelas, CEO de Loreto Inversiones. José Luis, muy buenas y muchas gracias por estar aquí. Encantada, Marta, de estar contigo. Bueno, ¿qué te ha parecido el dato de inflación? En términos anuales mejora, en términos mensuales sí que es cierto que empeora un poco, del 0,1 sube al 0,4, la subyacente mejora un poco, queda en línea con las expectativas. ¿Qué te ha parecido? Estaba bastante descontado por el mercado, al final confirma que el ciclo de subidas de tipo de interés en Estados Unidos ha finalizado y ahora un poco estaremos a la espera de que la FED anuncie muy probablemente una pausa de tipos de interés, ¿no? La cuestión es, hay una gran diferencia entre los tipos implícitos y lo que la FED dice, y los tipos implícitos están en estos momentos descontando bajadas de tipos en Estados Unidos ya en septiembre-octubre. La FED obviamente no espera bajadas de tipos hasta enero-febrero, ¿no? Eso es un poco la situación, ¿no? Hay una serie de nubes en el mercado, como es obviamente el problema que tienes en los bancos regionales americanos, el techo de deuda en Estados Unidos, como no también la crisis del commercial real estate en Estados Unidos, que te pone un poco a llevar a que en un momento determinado anticipemos las bajadas de tipos de interés mucho antes de lo que la FED cree. Claro, al final decías que es un dato bastante descontado, entonces, ¿realmente hasta qué punto puede afectar en la decisión o el camino que podía llevar la Reserva Federal? Entiendo que poco, ¿no? Porque es un poco más de lo mismo. Sigue cayendo la inflación, la subyacente se queda más o menos ahí. Sí. Yo creo que sí, que al final aquí hay dos posturas. Una de los que creemos que la inflación como fenómeno no lineal lo que hace es en un momento determinado desplomarse, igual que subió hace un año de forma muy exponencial, y los que creen que la inflación va a tardar más tiempo en caer, ¿no? Entre esas dos posturas, si al final se produce una caída de inflación mucho antes de lo esperado, pues vas a ver que la FED tiene mucho más margen de maniobra para bajar tipos, para incluso luchar ante una eventual crisis que pudieses tener derivada de estos acontecimientos que estamos viviendo estos meses. José Luis, también los mercados, ahora los inversores lo que están buscando es que la FED y el Banco Central Europeo baje tipos, pero ya dijo Lagarde que eso todavía, por supuesto, no está encima de la mesa, ni tampoco pausar la subida. ¿Esto es algo que podemos ver, por ejemplo, el año que viene o ya este año en el caso de la FED, o ya más bien 2024 o incluso 2025? Yo soy de la opinión de que el mercado va a acertar y que vamos a ver una bajada de tipos antes de lo que la FED pronosticó, y que veríamos unas bajadas de tipos como muy tarde en noviembre, ¿no? De hecho, siempre hay una regla básica que en los últimos 50 años se ha producido, que es que a partir de una vez que finaliza la subida de tipos de interés, como máximo la FED ha tardado 6 meses en bajar tipos. Si la subida de tipos de interés acabó hace una semana, pues 6 meses sería noviembre, con lo cual, como muy tarde, veríamos la primera bajada de tipos por la FED en noviembre. Muy distinto a lo que los propios miembros de la FED están considerando. Bueno, claro, si bajan los tipos ya en noviembre, es verdad que los mercados lo van a descontar antes, pero ¿es momento ahora de invertir en renta fija, teniendo en cuenta que si bajan los tipos subirán los precios de los bonos? Sí, nosotros consideramos dos tipos de activos en renta fija a considerar en estos momentos. El primero es la deuda gubernamental, y lo que sí que estamos es aconsejando entrar en duración, porque la propia desaceleración económica con riesgo de recesión en Estados Unidos podría ayudar, ¿no? Y luego, para aquellos inversores que no con un perfil mucho más conservador, dado que la inflación ha dado muchos más sustos, pues coger investment grade de corta duración o directamente letras. Bueno, y por último quería preguntarte por Loreto Inversiones. ¿Cuáles han sido los resultados de vuestros fondos en este primer trimestre, que ha sido un poco tumultuoso con la crisis bancaria, pero qué tal lo habéis hecho vosotros? Bueno, la verdad es que estamos muy satisfechos de lo que hemos hecho en este año. Nuestros fondos están en los rankings muy arriba, pero sobre todo estamos mucho más contentos porque llevamos 4 años y medio de gestora, y todos nuestros fondos, repito, todos, tienen
5 estrellas Morningstar, y eso se da a partir de 3 años, con lo cual empiezan a mostrar bastante consistencia, ¿no? Y eso para nosotros nos hace estar muy satisfechos con nuestra estrategia, que es básicamente de una gestora de multiactivos. Pues José Luis García Muelas, tío de Lorete Inversiones, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Marta. Bueno, y con esto ya terminamos en Conexión Bilar. Desde luego el dato del día